Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Canal de Noticias sobre criptomonedas de la página web Dinero y Trabajo. En este nuevo vídeo, como no, vamos a seguir comentando las noticias que parecen más importantes y que más relevancia han tenido en estas últimas semanas, y también, por supuesto, actualizar nuestro análisis técnico, en el cual pues podemos ver que efectivamente se está produciendo lo que habíamos planteado ya en el vídeo anterior, y vamos a ver hasta dónde va a llegar esta onda B, que sería pues un impulso alcista, porque hay también digamos diferentes analistas que piensan que puede ser una nueva fase de acumulación, pero por lo general parece ser que hay una especie de sentimiento que indica que se puede producir un nuevo invierno cripto, y por eso es el título del vídeo. Vamos a analizar qué probabilidades hay de que se produzca este nuevo invierno cripto, o de que por el contrario pues la situación macroeconómica y sobre todo pues con la situación bélica que se está produciendo en el este de Europa, pues realmente sí puede ser causa para que el mercado suba o para que el mercado caiga, o simplemente para que se mantenga en una fase de acumulación durante un periodo de tiempo. Vamos a ver cuáles son los niveles más importantes para tener en cuenta estas opciones, y por supuesto pues a complementarlo con el análisis fundamental de las noticias más importantes. Así que sin más, comenzamos. El invierno cripto de 2022, estaremos ante una nueva etapa bajista, pues probablemente hasta el próximo halving. Pues realmente normalmente siempre en los ciclos de mercado que se producen en las criptomonedas, siempre después de producirse un halving se produce un periodo al alza bastante exponencial y potente, y después tenemos fuertes correcciones que nos llevan a un periodo bajista durante un determinado cierto tiempo, ¿no? Sí que es cierto que las características del mercado han cambiado radicalmente, y entonces ahora realmente la situación macroeconómica y también el impulso de la adopción de las criptomonedas pues puede hacer que especialmente el Bitcoin mantengan mejor su valor, ¿no? Digamos que no se vean afectados de una forma tan masiva por esos ciclos de auténtica FOMO y especulación, y luego auténtico miedo, ¿no? Sí que es verdad que siempre hay miedo en los mercados, y realmente una caída de las bolsas provocado por alguna situación, por ejemplo, bélica más grave de la que hay ahora, pues puede hacer que todos los mercados caigan, y evidentemente también va a caer las criptomonedas. Aunque por otra parte, pues Bitcoin puede efectivamente reaccionar y consolidarse ya como un activo refugio, aunque al ser un activo que todavía es altamente especulativo, pues realmente todavía tiene un gran índice de volatilidad, y es, digamos, lo que hace que todavía muchos inversores sigan prefiriendo los commodities o sigan prefiriendo otro tipo de inversión. Aunque también vamos a ver cómo la situación pues está de alguna forma también provocando que las personas recurran a Bitcoin por la facilidad que tiene Bitcoin como activo para acceder a él y para proteger el capital. Entonces eso es importante, y también puede ser muy influyente realmente, ¿no?, a la hora de hacer que el precio suba. Y es que comentábamos hace unas cuantas semanas y teníamos diferentes noticias de cómo no estaba claro la posición que finalmente iba a tomar el gobierno ruso con respecto a las criptomonedas. Si efectivamente las iban a prohibir, si las iban a regular, pero estaba claro que algo iba a suceder. Entonces, esto realmente ha quedado en un segundo plano, teniendo en cuenta pues la situación bélica que estamos viviendo, ¿no? En esa situación bélica, evidentemente, se han producido una serie de sanciones internacionales por parte de los países occidentales para intentar, digamos, perjudicar la economía rusa y que sirva como medio de disuasión para que termine el conflicto armado. Entonces, Rusia podría burlar las sanciones internacionales, según dice esta noticia, mediante el uso de criptomonedas. Realmente las criptomonedas, los principales beneficiarios del uso de criptomonedas serían los ciudadanos rusos, que son los que realmente tienen miedo de las consecuencias que van a tener esas sanciones sobre la economía, que evidentemente, como siempre, los más perjudicados van a ser pues los ciudadanos de a pie. Entonces es normal que los rusos pues quieran adquirir criptomoneda, porque es una forma muy sencilla de tener el dinero protegido, digamos, en un activo que es internacional, que no depende directamente del gobierno ruso, ¿no? Y es que las medidas que están tomando tanto la Unión Europea como Estados Unidos contra el uso de criptomonedas por parte de Rusia, pues siempre se van a justificar con temas de eludir las sanciones, ¿no?, y tal que cual, pero hay que tener en cuenta que, como decimos, pues los que principalmente van a querer hacer las criptomonedas son los ciudadanos rusos. El gobierno ruso sí que es cierto que puede, llegado este momento, decidir
legalizar Bitcoin o hacer alguna acción similar que no parece que vaya a ocurrir, para así que efectivamente intentar eludir estas sanciones, ¿no? Entonces, bueno, realmente todavía no se sabe muy bien qué va a suceder ahí, pero lo que a nosotros nos importa realmente es eso, que el interés por Bitcoin se ha producido tal como debe producirse en una situación en la que las personas, los ciudadanos, tienen miedo de lo que pueda pasar con su economía. Y es que cabe otra posibilidad, y es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea pues puedan usar este conflicto para, digamos, ampliar el marco regulatorio de Bitcoin y utilizar como siempre la excusa de la financiación del terrorismo o de el tema militar, etcétera, o para eludir las sanciones como una excusa para establecer un mayor control sobre las criptomonedas, ¿no? Realmente no necesitan ninguna excusa, o sea, si quieren controlarlas lo van a hacer, pero evidentemente este tipo de acciones que son muy impopulares, pues siempre si están justificadas por una causa como esta, pues evidentemente hará que muchas personas que a priori podrían estar en contra lo apoyen sin dudarlo. Y la situación de Europa pues realmente tampoco es muy optimista, teniendo en cuenta que el nuevo shock inflacionario está a la vuelta de la esquina y pone al Banco Central Europeo en una situación sin precedentes, según el diario El Economista. Básicamente la inflación sigue subiendo, pero sin embargo no hay desarrollo económico. Entonces hay realmente unos grandes temores que se pueda producir un periodo de estaflación, el cual sería muy negativo para la economía, y entonces también pone en duda un poco si efectivamente en marzo, bueno, en marzo iba a subir tipos de interés la Fed, y vamos a ver qué hace el Banco Central Europeo. En un principio lo lógico sería que siguiera los pasos de la Fed, pero no parece que eso vaya a ocurrir teniendo en cuenta cuál es la situación económica en general de Europa. Y bueno, dada esta situación en la que realmente los mercados están muy preocupados por la situación económica y no es un momento en el que realmente se esté fomentando mucho la inversión a largo plazo, sino que más bien se tiene mucho miedo sobre cómo va a reaccionar la economía a corto y mediano plazo, pues entonces es difícil pensar en una carrera alcista de Bitcoin que lo lleve a nuevos máximos, por lo menos hasta que se produzca el próximo halving. En ese sentido, pues sí que puede haber un invierno cripto. Pero afortunadamente no todas las señales que nos está dando el mercado son negativas. De hecho, mientras algunos temen que el precio pueda caer a nuevos mínimos y pueda caer de forma drástica, pues las empresas, y no solo las empresas, sino también, por ejemplo, El Salvador, está adquiriendo Bitcoin aprovechando las caídas en los precios. Es decir, que a pesar del desplome que están teniendo, pues evidentemente muchas personas están aprovechando esta caída de los precios para adquirir Bitcoin. Y suelen ser personas o empresas que no necesitan el capital ahora momentáneamente, sino que lo están utilizando como resguardo de valor o como ahorro para el futuro. Y eso hace que el número de holders de Bitcoin, es decir, personas que tienen carteras pequeñas y también carteras más grandes, pero en general las carteras que tienen menos de 0,01 Bitcoin se han multiplicado, y también los fondos que se realizan, que se transaccionan a través de Lightning Network, pues están registrando nuevos récords. Es decir, que la red de Bitcoin se sigue utilizando y se sigue holdeando en Bitcoin, independientemente de que a lo mejor el dinero institucional o el dinero de los grandes actores tenga algo más de miedo y no esté, digamos, tan atrevido a entrar en Bitcoin pensando que una caída pues a lo mejor les puede de repente liquidar un 50% del portafolio. Entonces, según otros analistas, podemos estar en una fase, en una nueva fase de acumulación de Bitcoin. Ahora lo vamos a ver en el análisis técnico. Y esta fase de acumulación pues realmente podría ser larga y llevar un gran periodo de consolidación, y estar, digamos, en un rango de precio que fuera gestionando tanto el miedo como el FOMO dentro de un determinado rango durante un largo periodo de tiempo, que podría ser pues todo este año incluso, aunque pues efectivamente cualquier análisis técnico, pues a lo mejor, por ejemplo, un conflicto armado mucho más potente y que tuviera en cuenta algún tipo de bomba por parte de Rusia, etcétera, pues entonces evidentemente pues haría que cualquier análisis técnico se fuera afuera y pudiera pasar cualquier cosa, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo el gráfico de Bitcoin, en el cual, pues, bueno, habíamos planteado ya un ciclo de 5 ondas después de esta acumulación Wyckoff,
Y ahora evidentemente pues teníamos otro ciclo correctivo que debería desarrollarse también en 3 ondas según la teoría de Elliot, como sucedió en este caso. Entonces ahora podríamos estar ante un nuevo ciclo de acumulación en Wyckoff. Esta podría ser un nuevo principio de acumulación igual que fue este, ¿no? Aún digamos quedan una serie de condiciones que se tienen que dar, pero en general se podría destacar que el precio está en un rango de precio claramente que podría estar enmarcado en esta zona. Entonces en esta zona sí que es verdad que podemos ver cómo el precio puede ir consolidándose y puede producirse esa acumulación, teniendo en cuenta que es difícil que el precio baje de este nivel, aunque también podría hacer un nuevo mínimo en un sprint, que es como se conoce en esa teoría, y luego pues devolverse, ¿no? Pero en general lo que más nos interesa saber es cómo saber si realmente esto es una onda A, es decir, este mínimo es la onda A, o si por el contrario este mínimo fue la onda C, de tal forma que hiciera A, B, C. No parece eso muy probable, la verdad. Realmente el análisis que yo sigo teniendo es una onda B que nos podría llevar perfectamente a la zona de los 50.000, 52.000 dólares. Entonces realmente lo que seguimos esperando es un movimiento ABC, en este caso correctivo, que nos podría llevar a este nivel de precio, para luego ver esa nueva caída que podría producirse pues a lo largo del final de este año, segunda parte de este año, o quizá ya el próximo año, pero siempre como digamos preludio antes del halving, ¿no? O un periodo de lateralización, que también puede ser. En cierto modo es bastante difícil que estos mínimos se perforen de forma, digamos, consolidada, y sobre todo es muy complicado que el precio, si llegara incluso a caer hasta el 61% en la zona de los 30.000 dólares o 28.000 dólares, es muy complicado que el precio se consolide por debajo de esta zona. Si eso llegara a ocurrir, entonces sí nos deberíamos preocupar, porque el siguiente soporte importante sería el máximo histórico en 20.000 dólares. Si eso no ocurriera, si no se cumpliera realmente este análisis, entonces quizá estuviéramos en esta otra situación, que sería evidentemente muchísimo más optimista para el mercado, ¿no? En la que también podríamos tener aquí de forma válida, aunque no tiene un muy buen aspecto, esto es un movimiento más bien en 3 ondas, ¿no? No parece un movimiento en 5 ondas, pero según, digamos, la relación Fibonacci, tenemos aquí una corrección de algo más de un 78%, que podría indicar que esto sería una nueva onda 1 y una nueva onda 2, y que podríamos estar ante el inicio de un nuevo ciclo alcista. Pero como decimos, eso realmente es más complicado, porque esto parece un movimiento en 3 ondas y no tiene forma, no parece un impulso realmente, ¿no? Realmente no hay ahora mismo mucho interés ni la situación macroeconómica adecuada para que efectivamente se vaya a producir un escenario en el que Bitcoin vaya a alcanzar nuevos máximos este mismo año, ¿no? Pero bueno, la situación realmente puede cambiar muy rápido, porque quizá a lo mejor si consiguen que el conflicto entre Rusia y Ucrania se solvente de una forma pues rápida y al final sin más perjuicios, pues sí que puede ser el motivo para que haya, digamos, un periodo de rally alcista con mucho optimismo en el mercado, viendo que el conflicto se ha solucionado realmente sin un gran conflicto armado a escala internacional, etcétera, como están hablando de Tercera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que tenemos que hacer esperar con Bitcoin es seguir esperando esta ruptura en la parte de la resistencia para completar este rebote, y siempre teniendo en cuenta que la referencia que se puede utilizar y lo que se debería utilizar por una posición en largo, es decir, alcista, pues sería utilizar como stop loss pues este mínimo o este, que es el que nos ha marcado realmente un suelo, ¿no? Incluso hay gente que habla de un posible doble suelo, pero bueno, realmente eso no se va a confirmar hasta que evidentemente no se rompa la resistencia por este punto. Y luego además pues tenemos esta línea, que es una línea de cuello, de alguna forma, de un hombro cabeza a hombro, que también es una resistencia muy importante. Entonces realmente el escenario más optimista que podría producir con Bitcoin sería un movimiento de este tipo, ¿no? Sería lo más optimista, y por el contrario pues lo más negativo podría ser algo así, ¿no?
teniendo en cuenta siempre la volatilidad y digamos los movimientos, el tipo de movimientos que suele hacer el precio. Así que con estos dos escenarios nos quedamos, pero siempre hay que utilizar esta banda de congestión para tomar nuestras posiciones, porque realmente el precio puede estar aquí oscilando durante un tiempo. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Sin más, como siempre, yo me despido hasta el próximo vídeo, no sin antes invitaros a la página web de Dinero y Trabajo, donde vais a poder encontrar toda la información de la economía en general y de las criptomonedas en particular. Un saludo a todos, si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dadle like y nos vemos en el siguiente.